Hola hermanos, con ustedes Elizabeth Hernández Rodríguez. Hoy les hablaré del octavo artículo del credo. Creo en el Espíritu Santo. En Hechos 2, del 1 al 4, encontramos la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este texto hallamos Pentecostés, que traducido al griego significa cincuentena. Para los judíos o para el pueblo de Israel significaba la fiesta de las semanas, que ocurría 7 semanas después de la Pascua, llamada también fiesta de la ley dada en el Sinaí. Con este Pentecostés anunciado por Jesús, el don de la ley es reemplazado por el don del Espíritu. Este Pentecostés es el acto de la fundación de la iglesia, que toma el lugar de Jesús en el mundo y en la historia. En Juan 14, versículo 15, habla de los nombres que recibe el Espíritu Santo. Lo que acabamos de ver en Hechos, las lenguas de fuego, es un símbolo del Espíritu Santo. Y aquí encontramos el nombre que se le da al Espíritu Santo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y le daré otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Habla de la venida del Espíritu Santo y el para qué fue enviado, ¿no? En unas Biblias dice Paráclito, otras dice abogado, consolador, intercesor, defensor, Paráclito, pero igual es para referirse al Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo nos regala a nosotros unos dones y unos frutos. Los dones los encontramos en 1 Corintios 12, del 7 al 11. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal Espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que a cada uno da como quiere. Bien. Yo tengo unos ejemplos de los dones. Por ejemplo, el don de fortaleza. Fuerza especial que nos da el Espíritu Santo para realizar lo que Dios quiere y poder sufrir con paciencia las contrariedades de la vida. El don de fortaleza lo encontramos, por ejemplo, en Josué 1, del 5 al 6. Con Josué, que después de la muerte de Moisés, él era el ayudante de Moisés, le dijo, Moisés, mi servidor, ha muerto. Tú ahora atraviesas junto con todo el pueblo del Jordán y pasa a la tierra que daré a los israelitas. Y Dios le da ese don de fortaleza cuando le dice: mientras vivas, nadie podrá resistirte. Estaré contigo así como estuve con Moisés. No te olvidaré ni te abandonaré jamás. Sé valiente y ten ánimo. El don de ciencia es una cualidad que Dios nos da para saber distinguir entre lo verdadero y lo falso y valorar los bienes de la tierra según los valora Dios. Bien, entonces en Jueces 3,
del 9 al 10, por aquí aparece: los israelitas clamaron a Yahvé, y Yahvé hizo que surgiera para ellos un Salvador que los libró. Fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé se posó sobre él y se desempeñó como juez en Israel. Bien. El don de sabiduría. El don de sabiduría lo encontramos en 1 Samuel 3:19. Samuel fue llamado por Dios varias veces, ¿sí? Él servía a Yahvé en el templo, acompañando al sacerdote Elí, pero Dios lo llamó a él. Elí le dijo cómo contestara cuando lo volviera a llamar. Después de 2 veces, ya en la tercera él contestó: habla, que tu servidor escucha. Yahvé dijo entonces a Samuel: voy a realizar en Israel una cosa tan tremenda que le zumbarán los oídos a quien los oiga. Haré que caiga sobre Elí la condena que he pronunciado contra su casa desde el principio al fin. Le dirás que condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los corrigió. Samuel había crecido, Yahvé estaba con él y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. Ese era el don de sabiduría, que es un gusto especial que Dios nos da hacia todo lo espiritual. Y hace que todo lo que se refiere a Dios sea de aprecio, mientras que lo materialista pasa a segundo plano. Bien, el temor de Dios lo vemos en David, ¿sí? En 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. Aquí, por ejemplo, dice: los compañeros de David le dijeron: ahora Yahvé te entrega en tus manos a tu enemigo, puedes hacerle ahora todo lo que quieras. Les dijo: oh no, por la vida de Yahvé, que no pondré mi mano sobre él. No puedo hacerle a mi señor tal cosa, porque es el ungido de Yahvé. Aquí se refiere a que Dios puso en manos de David a Saúl, pero resulta que Saúl también había sido consagrado por Dios, había sido elegido por Dios cuando el pueblo de Israel quiso un rey y él mismo lo dispuso así. Entonces David teme al Señor y dice: no, yo no lo voy a tocar. Bien, el temor de Dios es un temor cariñoso a ofender a Dios, por ser Él un Padre tan bondadoso, tan misericordioso, pero recordemos que también es justo. El don de entendimiento. David tenía algo, por ejemplo, que todo lo que iba a hacer lo ponía en manos de Dios y consultaba con Yahvé. Siempre decía: voy a hacer esto, Yahvé, dime si está bien o no. Entonces el don de entendimiento es una gracia que el Espíritu nos da para que podamos comprender lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Y el don de piedad, que lo encontramos en Lucas 1:38. Y definitivamente el don de piedad se revela en María, porque cuando se le aparece el arcángel Gabriel, le dice él: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y María dijo: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Entonces ese don de piedad es un afecto filial a Dios que nos hace amarlo como el más bondadoso de los padres y nos concede cierta facilidad y cariño por todo lo que sea honrar y adorar a Dios. El don de consejo lo vemos en Romanos 6, del 17 al 18. Romanos 6, del 17 al 18. Romanos 16. Romanos 16, del 17. Un don de consejo. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades
saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe, y eso me alegra, pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. El Dios de la paz aplastará pronto a Satanás y lo pondrá bajo sus pies. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí Pablo el apóstol da un consejo a sus discípulos, a sus amigos, y dice que el don de consejo es un favor de Dios por medio del cual en el momento de escoger sabemos elegir lo que más conviene para la gloria de Dios y para el bien de nuestra alma y el de los demás. Bien, además de los dones, el Espíritu Santo también nos da frutos. Y los frutos los encontramos en Gálatas 5. Gálatas 5 del 22 al 23. Y dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Recuerden que para que el Espíritu Santo venga a nosotros, debemos cumplir las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿qué son los frutos del Espíritu Santo? Son ciertos actos de virtud que acompañan a las personas que tienen verdadera devoción al Espíritu Santo. Pero recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres. Entonces, estos frutos son como los remedios para esos pecados capitales que vimos anteriormente. Cuando hablamos de caridad, es algo que va en contra de la envidia, ¿sí? Cuando hablamos de paz y de paciencia, va en contra de la ira. Cuando hablamos de generosidad, bondad, podemos cultivarlo para que haga parte de nosotros la avaricia. La amabilidad, la mansedumbre y la humildad van contra la soberbia, el orgullo, la vanagloria. Si cultivamos la fe, acabamos con la duda. El dominio de sí mismo, que viene a ser la templanza, nos ayuda a sobreponernos a la gula. La alegría puede vencer la pereza. Si hacemos las cosas con alegría, la pereza no está, ¿sí? Y la castidad, que iría contra la lujuria. Entonces, hermanos, hay que buscar que Dios nos llene de su Santo Espíritu para que podamos apreciar las cosas de Dios y ayudar a nuestros hermanos y hermanas que de pronto en un momento dado no son conscientes de que necesitan de Dios. Encontré en Proverbios que fueron escritos por Salomón, el hijo de David, y dice así: lo que odia al Señor. Hay 6 cosas que detesta el Señor y hasta 7 que le causan horror: la mirada despreciativa, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que medita intenciones culpables, los pies que corren impacientes a hacer el mal, el testigo falso que habla para mentir y el que siembra la discordia entre sus hermanos. Este mensaje lo encontramos en Proverbios 6, del versículo 16 al 19. Y para concluir este tema tan maravilloso que es el Espíritu Santo, miramos entonces Corintios 13. Y dice así: nada hay más perfecto que el amor. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y dice así:
Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería como bronce que resuena o campana que retilla. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, espero hayan entendido la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Muy importante que nos llenemos de ese Espíritu, que solo lo encontramos cuando nos arrepentimos de verdad, cuando perdonamos a los demás, cuando nos perdonamos a sí mismos y cuando estamos de rodillas ante Dios para estar de pie en la vida. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el programa. Recuerden que pueden suscribirse si quieren más detalles del credo. Y nada, gracias. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios los fortalezca. Amén.